Nada, buenos días. Este, yo les voy a hablar acerca de lo que es el tema 9, el ejemplo 9.1, que es impulso y cantidad de movimiento. Me llamo Juan Carlos Carvallerales. Y pues para que nada, nos dice que cuando se golpea una pelota de golf en el campo de juego, como se observa en la figura 9.1, una gran fuerza medida en F, o sea, media, perdón, actúa sobre la pelota durante un corto espacio de tiempo, haciendo que éste acelere desde el reposo hasta una velocidad final. Es sumamente difícil medir tanto la fuerza como la duración de su acción, pero el producto de ambas, o sea, de la fuerza y el espacio-tiempo, puede calcularse en función del cambio de velocidad resultante de la pelota de golf a partir de la segunda ley de Newton. Sabemos que F, que es la fuerza, es igual a la masa por la aceleración, igual a la masa, la velocidad final menos la velocidad inicial entre el espacio-tiempo. Al multiplicar el espacio-tiempo se obtiene que la fuerza, el espacio-tiempo es igual a la masa que multiplica a la velocidad final menos a la velocidad inicial. O bien, la fuerza del espacio-tiempo es igual a la masa de la velocidad final menos a la masa de la velocidad inicial. En ecuación esto es muy útil para resolver problemas relacionados con choques, a los que se le han asignado nombres especiales a sus términos. El impulso F del espacio-tiempo es una cantidad vectorial de igual magnitud. El producto de la fuerza del intervalo de tiempo en el que actúa su dirección es la misma que da la fuerza. El impulso F del espacio-tiempo es una cantidad vectorial de igual magnitud que el producto de la fuerza por el intervalo del tiempo en el que actúa su dirección, a la misma que la fuerza, como podemos ver aquí en la figura 9.1. Cuando el palo de golf golpea la pelota, una fuerza F que actúa durante un espacio-tiempo provoca un cambio en la cantidad del movimiento de la pelota. Aquí podemos ver que la cantidad de movimiento P de una partícula es una cantidad vectorial de igual magnitud que el producto de su masa por su velocidad. La cantidad de movimiento de una partícula es igual a la masa por la velocidad. Tanto en la ecuación 9.1, que está de aquí, puede enunciarse verbalmente así como el impulso de la fuerza del intervalo tiempo es igual al cambio de la cantidad de movimiento de la masa de la velocidad final menos la masa de la velocidad inicial. La inicial SI, la unidad de SI del impulso es el Newton segundo, como se muestra aquí. La unidad de la cantidad de movimiento es el kilómetro por segundo, kilogrammetro, como se muestra aquí. Resulta conveniente distinguir entre esas unidades, aun cuando en realidad sean iguales. El newton por segundo es igual al kilogrammetro por la masa entre segundo al cuadrado por segundo es igual al kilogrammetro por masa sobre segundo. Las unidades correspondientes en el SUEU son libras segundo, como se muestra aquí, y el slug pie por segundo, como se nota aquí. Pasemos al ejemplo siguiente. Continuando con el ejemplo 9.1, podemos ver que la cabeza de un mazo de 3 kilogramos se mueve a una velocidad de 14 metros sobre segundo. En el momento que golpea un perno de acero, se detiene a los 0.02 segundos. Tenemos que determinar la fuerza media sobre el perno. Lo que tenemos que hacer es primero determinar el impulso de la fuerza del espacio-tiempo, del intervalo de tiempo, que es igual al cambio de una cantidad de movimiento, que es
la cantidad que lo muestra aquí, de movimiento. Para el mazo, después calcularemos el tiempo al dividir la fuerza media entre el impulso, dado que la cantidad de movimiento como el impulso son cantidades vectoriales. Debemos ser cuidadosos con los signos. Tenemos que considerar que la dirección hacia arriba es positiva y que la cabeza inicialmente se mueve hacia abajo. Esto significa que la velocidad inicial es igual a 14 metros sobre segundo y la velocidad es igual a 0. La masa es igual a 3 kilogramos y el intervalo de tiempo es igual a 0.02 segundos. El impulso o la fuerza del intervalo de tiempo es igual a la masa de la velocidad final menos a la masa de la velocidad inicial, igual a 0, menos, entre paréntesis, 3 kilogramos por menos 14 metros sobre segundo, da un total es igual a más 42 newtons sobre masa por masa. Al dividir el impulso entre 0.02 obtenemos que la fuerza o el impulso, el espacio de intervalo tiempo es igual a 42 newtons, o la fuerza es igual a 42 newtons por metro entre 0.02 segundos, igual a 2100 newtons. La fuerza media que actúa sobre el perno cuando el mazo se detiene es de 2100 newtons, con dirección hacia arriba, positiva. La fuerza de reacción ejerce sobre el mazo es igual a una magnitud, pero opuesta en dirección. Hay que destacar que las fuerzas determinadas en esta forma son fuerzas medias. Al principio del contacto con el perno, la fuerza cuando el mazo se detiene será mucho mayor que 2100 newtons. Continuamos con el ejemplo 9.2. Vemos que una pelota de béisbol que pesa 0.15 kilogramos se mueve hacia el bateador a una velocidad de 30 metros por segundo. Es golpeada con un bat, lo cual causa que se mueva en dirección contraria a una velocidad de 42 metros sobre segundo. Tenemos que usar como referencia la figura 9.2, que es esta que está aquí abajo. Tenemos que determinar el impulso y la fuerza media ejercida sobre la pelota. Si el bat está en contacto con la pelota durante 0.002 segundos, trazar un esquema como el que se muestra en la figura 9.2, observar que se indican las direcciones y los signos de la velocidad, reconocer que el impulso impartido a la pelota debe ser igual al cambio de la cantidad de movimiento de la pelota, y los signos dados por la velocidad antes y después que el bat golpea la pelota deben concordar. Al considerar la dirección hacia la derecha como positiva y organizar los datos, tenemos que la masa es igual a 0.15 kilogramos. 0.6, está bien. La velocidad inicial es de menos 30 metros sobre segundo. La velocidad final es de menos 42 metros sobre segundos. El intervalo de tiempo es de 0.002 segundos. Tenemos que calcular el impulso del intervalo de tiempo y el intervalo de tiempo. Ok, viendo aquí a la figura 9.2, nos dice que el impulso del intervalo tiempo es igual al cambio en la cantidad de movimiento. Bueno, nos quedamos en que al sustituir la ecuación 9.1, primero encontramos el valor del impulso, que es el impulso del intervalo tiempo es igual a la masa de la velocidad final menos la masa de la velocidad inicial. Esto es igual a 0.15 kilogramos que por 42 metros sobre segundo menos 0.15 kilogramos por menos 30 metros sobre segundo. Esto es igual a 6.30 kilogramos por metro sobre segundo más 4.50 kilogramos metros sobre segundo. Esto es igual a 10.8 kilogramos por metro sobre segundo. Tenemos que la velocidad cambia de 30 metros sobre segundos a más 42 metros sobre segundo, un cambio total de más 72 metros sobre segundo. Es fácil darse cuenta de que el uso incorrecto de los signos puede conducir a un error importante.
A continuación se nos pide que demos la fuerza de la media ejercida por el bat mientras está en contacto con la pelota durante 0.002 segundos. Al resolver para el impulso F, obtenemos que el impulso del intervalo de tiempo es igual a 10.8 kilogramos por metro sobre segundos y el impulso de la fuerza es igual a 10.8 kilogramos por metro sobre segundo entre 0.002 segundos. Esto da un total de 5.400 newtons. Una vez más podemos darnos cuenta y reconocer que esta es la fuerza media de la pelota. Continuando con el ejemplo 9.2, ley de las conservaciones de la cantidad de movimiento, consideramos una colisión de frente entre las masas M1 y M2, como se muestra en la figura 9.3, que es la que tenemos anteriormente, es la que vimos anteriormente. Y al decir anteriormente me refiero a esta. Supongamos que las superficies están libres de fricción. Indicamos las velocidades antes del impacto como U1 y U2, después del impacto como V1 y V2. El impulso de la fuerza F1 que actúa sobre la masa de la derecha es F1 sobre el intervalo de tiempo, que es igual a M1 por V1 menos V1 por 1. En forma similar, el impulso de la fuerza F2 sobre la masa de la izquierda es fuerza sobre el intervalo de tiempo, que es igual a M2 por V2 menos M2 por 1. Durante el tiempo del intervalo de tiempo, F1 es igual a menos F2, de modo que F1 del intervalo de tiempo es igual a menos F2 por el intervalo de tiempo. O bien, M1 por V1 menos M1 por U1 es igual a menos, entre paréntesis, M2 por V1 por V2 menos M2 por U2. Y finalmente, reagrupando los términos, M1 por V1 más M2 por U2 es igual a M1 por V1 más M2 por V2. Cantidad del movimiento total antes del impacto, y la cantidad es igual a la cantidad del movimiento total después del impacto. Aquí en la figura 9.3 podemos ver que antes del impacto M1 y U1 más M2 por U2 y durante el impacto de la fuerza F1 el intervalo de tiempo es igual a F2, el intervalo de tiempo después del impacto M1 por V1 más M2 por V2. Por lo tanto, hemos deducido el enunciado de la ley de la conservación de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento total de los cuerpos que chocan es igual antes y después del impacto. Continuamos con el ejemplo 9.3. Supongamos que una masa M1 de 8 kilogramos que se mueve a la derecha a 4 metros sobre segundo choca con una masa M2 de 6 kilogramos que se mueve a la izquierda a 5 metros sobre segundo. Nos preguntamos, ¿cuál es la cantidad de movimiento total antes y después del impacto? Para eso tenemos que trazar un esquema. Para este problema similar al mostrarlo en la figura 9.3, ahora es la que vimos anteriormente. Después elegiremos la dirección o la derecha como positiva, organizaremos los datos, sumaremos las cantidades de movimiento de las dos masas ante el impacto. Finalmente, suponiendo que la cantidad de movimientos se conservan, daremos el mismo valor para la cantidad de movimiento final. Solución. Tomamos el movimiento hacia la derecha como positivo y organizamos los datos. Tenemos que M1 es igual a 8 kilogramos, U1 es igual a 4 metros sobre segundo. M2, o sea la masa, es igual a 6 kilogramos y U2 es igual a menos 5 metros sobre segundo. Tenemos que encontrar P inicial y P final. Ahora bien, la cantidad de movimiento total antes del impacto es P inicial es igual a M1 por U1 más M2 por U2. Esto es igual a 8 kilogramos por 4 metros sobre segundo más
6 kilogramos por menos 5 metros sobre segundo, dando un total de igual 32 kilogramos por metro sobre segundo menos 30 kilogramos por metro sobre segundo, más esto es igual a más 2 kilogramos por metro sobre segundo. Finalmente, conservación de la cantidad de movimiento significa que el mismo valor se aplica a la cantidad de movimiento total después del impacto. Si la velocidad de cualquier masa después del impacto puede determinarse, la otra velocidad también puede obtenerse a partir del principio de conservación de la cantidad del movimiento. Ok, continuamos con el ejemplo 9.4. Vemos que un cañón de 1400 kilogramos montado sobre ruedas dispara con una bala de 60 kilogramos en dirección horizontal con una velocidad de 50 metros sobre segundo, como se muestra en la figura 9.4 que tenemos aquí. Suponiendo que el cañón se pueda mover libremente, ¿cuál será su velocidad de retroceso? Tenemos que trazar y marcar un esquema como el de la figura 9.4, marcando como positiva la dirección a la derecha, después organizar los datos y hacer la sustitución en la ejecución de la conservación. Para resolver la velocidad de retroceso del cañón, es útil elegir un subíndice para cada masa que identifica como MC o MB. Para la bala del cañón, por ejemplo, podemos representar la cantidad de movimiento para el cañón antes de la colisión como MC o UC, dado que la velocidad de retroceso debe ser a la izquierda y la masa del cañón es mucho más grande que la del proyectil. Nos aseguramos de que nuestra respuesta sea consistente. Tenemos que recordar que la derecha es positiva y la U se aplica antes de la V. Se aplica después de la colisión. Ok, vemos que MC es igual a 1400 kilogramos y UC es igual a 0 metros sobre segundos. MB es igual a 60 kilogramos, que es la que pesa la bala de cañón. MC es el peso del cañón. V es igual a 0 metros sobre segundos. VB es igual a 50 metros sobre segundos, la velocidad que sale disparada la bala. Entonces tenemos que encontrar VC. La sustitución en la ecuación de la conservación da que MC y UC más MB por V, UV es igual a MC por VC más MB por VB. 0 más 0 es igual a MC por VC más MB por VB. Al resolver para la velocidad del cañón después de la colisión, obtenemos que MC por VC es igual a menos MB por VB, o VC es igual a menos MB por VB entre MC. Vemos que VC es igual a menos 60 kilogramos por 50 metros sobre segundo entre 1400 kilogramos. Esto es igual a menos 2.14 metros sobre segundo. Vemos que el signo y la magnitud de la velocidad de retroceso es razonable para la información dada. Puede realizarse un experimento interesante que demuestra la conservación de la cantidad de movimiento utilizando 8 balines pequeños y una pista alganada, como se muestra en la figura 9.5. Si se suelta un balín desde el lado izquierdo, se tendrá que chocar con los demás, con el que está en el extremo derecho rodará hacia la derecha con la misma velocidad de forma similar. Cuando 2, 3, 4 o 5 balines se cuentan desde la izquierda para el mismo número, rodará hacia la derecha con la misma velocidad, mientras que los otros permanecerán en reposo en el centro. Es razonable preguntar por qué 2 balines salen rodando en la figura 9.5, en la que solo salga uno de la velocidad, puesto que de ese modo también se conserva la cantidad de energía. Por ejemplo, si cada balín tiene una masa de 50 gramos y si 2 balines salen del lado izquierdo a una velocidad de 20 centímetros por segundo, la cantidad de movimiento total antes del impacto será de 2000 gramos por centímetro segundo.
sobre segundo. Una cantidad de movimiento igual se puede alcanzar después del impacto si y solo si solo rueda un balín de la izquierda. Suponiendo que lo haga a una velocidad de 40 centímetros sobre segundo, la explicación se basa en el hecho de que la energía debe conservarse. Si un balín saliera disparado con el doble de velocidad, su energía cinética sería mucho mayor que la disponible a partir de otros dos a la izquierda. La energía cinética que entraría entonces al sistema sería la energía inicial igual a un medio del mv2, o sea, al cuadrado, igual a un medio por 0.1 kilogramos por 0.2 metros sobre segundo al cuadrado. Esto es igual a 2 por 10 elevado a la 3, a la menos 3. Y sería todo. Pasamos al siguiente ejemplo. Continuando con el ejemplo 9.3, choques elásticos e inelásticos. Vemos que a partir del experimento descrito en la sección 9.2 se puede suponer que la energía cinética, al igual que la cantidad de movimiento, no cambia a causa de un choque o colisión. Sin embargo, esa suposición solo es aproximadamente cierta para los cuerpos duros, como los balines o bolas de billar, pero no resulta verdadera en el cálculo de los cuerpos blandos que rebotan con mucho mayor lentitud después de chocar. Durante el impacto, todos los cuerpos se deforman ligeramente. Así se liberan pequeñas cantidades de calor. El vigor con el que un cuerpo recobra su forma original después de sufrir una deformación es una medida de su elasticidad o capacidad de restitución. Si la energía cinética permanece constante en un choque, al caso ideal, se dice que el choque es completamente elástico. En este ejemplo no se pierde ninguna energía en forma de calor o de formación de un choque. Una bola de acero templado que se deja caer sobre una placa de mármol se aproxima a lo que sería un choque completamente elástico. Cuando los cuerpos chocan, se adhieren entre sí y se mueven como un solo cuerpo después del choque. Se dice que el choque es completamente inelástico, como una bola que se incrusta en un bloque de madera. Es el ejemplo del tipo de choque. La mayoría de los choques se encuentran entre estos dos extremos. En una colisión completamente elástica entre dos masas M1 y M2, podemos decir que tanto la energía como la cantidad de movimiento se conservan. Por tanto, es posible aplicar dos ecuaciones. Energía es un medio M1 por U al cuadrado 1 más un medio por M2 por U2 al cuadrado igual a un medio por M1 por V1 al cuadrado más un medio de M2 por V2 al cuadrado. La cantidad de movimiento es M1 por V1 más M2 por U2 igual a M1 por V1 más M2 por V2. Podemos simplificar y obtener que M1 es U1 al cuadrado menos V1 al cuadrado. Esto es igual a M2 por V2 al cuadrado menos U2 al cuadrado. Al dividir la primera ecuación entre la segunda, nos queda que U1 al cuadrado menos V1 al cuadrado sobre U1 menos V1 es igual a V2 al cuadrado menos U2 al cuadrado sobre V2 menos U2. Factorizando los numeradores y efectuando la división, obtenemos que U1 más V1 es igual a U2 más V2. O bien, V1 menos V2 es igual a U2 menos U1. Es igual que esto a su vez es igual a menos U1 menos U2. Por consiguiente, el caso ideal de un choque completamente elástico
la velocidad relativa después de un choque v1 menos v2 es igual al valor negativo de la velocidad relativa del choque. Cuanto más parecidas sean las cantidades, tanto más elástica será la colisión antes del choque. Se llama coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución es E, es la razón o relación negativa de la velocidad negativa después de un choque entre la velocidad relativa antes del choque. E es igual a menos V1 menos V2 entre U1 menos U2. Al incorporar el signo menos en el numerador de esta ecuación nos queda que E es igual a V2 menos V1 sobre U2 menos U2. Si el choque es completamente elástico, entonces nos queda que E es igual a 1. Si el choque es completamente inelástico, entonces E es igual a 0. En el caso del choque inelástico, los dos cuerpos salen despedidos con la misma velocidad, es decir, V2 es igual a V1. En general, el coeficiente de restitución tiene un valor entre 0 y 1. El método sencillo para determinar el coeficiente de restitución aparece en la figura 9.6, este que tenemos aquí abajo. Una esfera de material que se va a medir se deja caer sobre una placa fija desde una altura h1. El rebote se mide con una altura de h2. En este caso, la masa de la placa es tan grande que V2 es aproximadamente 0. Por lo tanto, la elasticidad es igual a V2 menos V1 sobre U1 menos U2. Esto es igual a menos V1 sobre U1. La velocidad U1 es simplemente la velocidad adquirida durante la caída de la altura h1 y se determina a partir de U1 al cuadrado menos U0 al cuadrado. Esto es igual a 2GH. Pero la velocidad inicial de U0 es igual a 0, por lo cual U1 al cuadrado es igual a 2GH1. O bien, U1 es igual a la raíz de 2GH1, como podemos ver aquí en la figura 9.6. Bueno, mi nombre es Irales Ceseño Luis Gustavo y en esta ocasión voy a compartir con ustedes ejemplos y problemas del libro de Tippen, séptima edición. Bueno, iniciamos con el problema 9.5 o problema ejemplo o ejemplo, como ustedes lo quieran ver. Dice lo siguiente: una pelota de 2 kilogramos que se desplaza hacia la izquierda con una rapidez de 24 metros por segundo, choca de frente con otra pelota de 4 kilogramos que viaja hacia la derecha a 16 metros sobre segundo. Inciso A: encuentre la velocidad de resultante si las dos pelotas se quedan pegadas después del choque. Inciso B: determine sus velocidades finales si el coeficiente de restitución es 0.80. Bueno, para esto pues podemos, por ejemplo, dibujar un esquema que indique, por ejemplo, la dirección a la derecha, pues en este caso sería positiva, y luego pues también podemos listar la información dada. También podemos aplicar la ecuación de la conservación para una colisión completamente inelástica. ¿Qué otra cosa se me ocurre? Se me ocurre que también podemos, pues de hecho en esa colisión inelástica, la velocidad combinada después del choque puede determinarse directamente a partir de la conservación. Y luego pues podemos usar como segunda parte la definición del coeficiente de restitución para establecer otra relación entre las velocidades finales. Y pues ya con estas dos ecuaciones resolveremos para hallar las velocidades finales de cada masa. Bueno, primero analizamos los datos. Tenemos que M1 es igual a 2 kilogramos y U1 es igual a menos 24 metros sobre segundo. Y el coeficiente de restitución es 0.80 o 0.8. Entonces M2, la masa 2, es de 4 kilogramos
que viaja a la derecha y U1 es igual a 16 metros sobre segundo. U2, perdón, aquí es U2. Bueno, entonces para este caso, pues el coeficiente de restitución, pues va a ser 0 y la velocidad combinada después del choque va a ser VC, la velocidad final, igual a la V1 igual a la V2. Por lo tanto, pues podemos escribir en la ecuación 9.2 como sigue. Masa 1 por U1 más M2 por U2 igual a M1 por V1 más M2 por V2 igual a M1 más M2 por VC. Dado que la dirección hacia la derecha se considera positiva, sustituyendo obtenemos 24. La sustitución es esta: 24 kilogramos por menos 24 metros sobre segundo más 4 kilogramos por 16 metros sobre segundo igual a 2 kilogramos más 4 kilogramos por VC. Me queda menos 48 kilogramos por metro sobre segundo más 64 kilogramos por metro sobre segundo por o igual a 6 kilogramos por VC. Simplificando más esto, me queda que 16 kilogramos por metro sobre segundo es igual a 6 kilogramos por VC. Entonces la VC, despejando esto, me queda que es igual a 2.67. Y pues ese es el inciso A, que es la velocidad resultante de las dos que después del choque. Y ahora el B, determina su velocidad final si el coeficiente de restitución es 0.80. En el inciso A el coeficiente de restitución era 0 y en el B pues es 0.80 como ahí dice. Pues bueno, como el coeficiente de restitución es 0.80, pues sería igual a V2 menos V1 sobre 1 menos V2. O bien, V2 menos V1 igual a 0.80 por U1 menos U2. Sustituyendo los valores que tenemos, pues nos queda esto. V2 menos V1 es igual a 0.80 por menos 24 metros segundo menos 16 metros sobre segundo. Nos queda 0.80 por menos 40. Y finalmente, pues V2 menos V1 es igual a menos 32 metros sobre segundo. Ahora podemos utilizar la ecuación de la cantidad de movimiento para obtener otra relación entre V2 y V1, lo cual nos permite resolver las dos ecuaciones simultáneamente. M1U2 más M2U2 es igual a M1V1 más M2V2. El lado izquierdo de esta ecuación ya fue resuelto en la parte A y es igual a 16 kilogramos por metro sobre segundo. Por tanto, sustituimos los valores de M1 y M2 en el lado derecho. Aquí tenemos la sustitución y de donde 2 por V1 más 4 por V2 es igual a 16 metros sobre segundo, o bien V1 más 2V2 es igual a 8 metros sobre segundo. Así tenemos dos ecuaciones que nos quedan de la siguiente manera. Son estas dos. Resolviendo la forma simultánea obtenemos V1 igual a 24 metros sobre segundo y V2 menos 8 metros sobre segundo. Por lo tanto, vemos que las pelotas invierten sus direcciones. M1 se mueve hacia la derecha a una velocidad de 24 metros sobre segundo y M2 se mueve hacia la izquierda a una velocidad de 8 metros sobre segundo. Ahora tengo el ejemplo 9.6, que dice, pues, una bala de 12 gramos se dispara hacia un bloque de madera de 2 kilogramos, suspendido de un cordel, como muestra la figura 9.7. Esta es la figura 9.7. Tenemos el cordel, y la pistola que está disparando la bala es un bloque de madera. El impacto de la bala hace que el bloque oscile hasta 10 centímetros, quiere decir que se mueva más arriba que su nivel original, o sea que el bloque se mueva 10 centímetros.
Calcule la velocidad de la bala cuando golpea el bloque. Ok. Bueno, usamos los símbolos mv para la masa de la bola y mw para la masa del bloque de madera. La energía cinética de las masas combinadas debe ser igual a la energía potencial en el punto más alto. Por tanto, un medio de la masa de la bola más la masa del bloque por VC al cuadrado es igual a la masa de la bola más la masa del bloque por GH. Al dividir la masa combinada, pues tenemos que la masa de la bola más la masa del bloque. Y simplificar, obtenemos VC al cuadrado es igual a 2 por G por H, o VC es igual a raíz de 2 por HG. Ok. De donde VC es igual a la raíz de 2 por 9.8, que es gravedad, o la velocidad. Metros sobre segundo al cuadrado por 0.10 metros, que es el desplazamiento, creo, igual a 1.40 metros sobre segundo. Ahora bien, podemos utilizar esto como la velocidad combinada después de que el choque, la conservación de la cantidad de movimiento se requiere que la mv por v más mw por uw es igual a mv por mw por vc. Sabemos que mv es igual a 0.012 kilogramos por mw, y que es igual a 2 kilogramos por uw. Igual a 0, YBC es igual a 1.40 metros sobre segundo. Al sustituir estos valores tenemos que 0.012 kilogramos por V menos 0 es igual a 0.012 kilogramos más 2 kilogramos por 1.40 metros sobre segundo. 0.012 kilogramos por V más 0 es igual a 0.0168 kilogramos por metro sobre segundo más 2.8 kilogramos por metro sobre segundo. 0.012 kilogramos por V es igual a 2.82 kilogramos por metro sobre segundo, lo que nos da una velocidad de entrada de 235 metros sobre segundo. Ok, ahora paso a los problemas. Problema 9.1. Una llave de 0.5 kilogramos cae desde una altura de 10 metros. ¿Cuál es la cantidad de movimiento inmediata antes de tocar el suelo? Bueno, la cantidad de movimiento me dice que mg de h es igual a 1 medio por mv al cuadrado. Por lo tanto, v me queda el desplazamiento o la velocidad es igual a raíz de 2 hg igual a 2 por 9.8 por 10 metros, que entonces me da que la velocidad es 14.0 metros sobre segundo. Entonces la energía o potencia es mv igual a 0.5 kilogramos por 14 metros sobre segundo, por lo que me queda que la cantidad de movimiento es igual a 7.0 kilogramos en la caída. Esta caída es hacia abajo. Okay. Problema 9.3. Un camión de 2.500 kilogramos que viaja a 40 kilómetros por hora choca una pared y se detiene en 0.2 segundos. Inciso A, ¿cuál es el cambio de su cantidad de movimiento? Y B, ¿cuál es el impulso? Y C, ¿cuál es la fuerza promedio sobre la pared durante el choque? Ok. Bueno, pues primero tenemos que convertir, bueno, yo lo hice de esta forma, convertir kilogramo por hora a metros sobre segundo, como me está dando kilogramos, para seguir usando el sistema internacional. 40 kilómetros por hora es igual a 11.1 metros sobre segundo. Entonces, delta P es igual a mv por F menos mv0 igual a 0 menos 2.500 kilogramos por 11.1 metros sobre segundo. Me da que mi delta P es igual a menos 27.800 kilogramos metros sobre segundo. Entonces, mi impulso, que es mi delta P, entonces sería sería negativo, menos 27.800 kilogramos por metro sobre segundo. La fuerza sobre el camión que actúa me queda que es menos 27.800 sobre 0.2 segundos, que es igual a menos 139.000 newtons. Y la fuerza de la pared, pues, es supuesta, así que pues quedaría positiva, ¿no? Si esta es negativa, esta va a ser positiva porque la fuerza de la pared fue opuesta. Sería de más 139.000 newtons. Ok, vamos con el problema 9.7. Dice, una pelota de 500 gramos se desplaza de izquierda a derecha a 20 metros sobre segundo. Un bate impulsa la pelota en dirección opuesta a una velocidad de 36 metros sobre segundo. Dice, el tiempo de contacto fue de 0.003 segundos. ¿Cuál fue la fuerza promedio sobre la pelota? Bueno, entonces tengo que M es igual a 0.5 kilogramos
mi v0 es igual a 20 metros sobre segundo positivo, y mi velocidad final es menos 36 metros sobre segundo. Entonces mi delta t, mi delta del tiempo, es igual a 0.03 segundos. Entonces mi f por mi delta t es igual a mi mv por f, que es menos v0. F es igual a 0.03 segundos, entonces es igual a 0.5 kilogramos por menos 36 metros sobre segundo, menos 0.5 kilogramos por 20 metros sobre segundo. Entonces, mi fuerza promedio va a ser menos 18 kilogramos metros sobre segundo, menos 10 kilogramos metros sobre segundo sobre 0.003 segundos, que me da un total de 9.330 newtons. Esa sería mi fuerza promedio sobre la pelota. Bueno, ahora voy con el 9.9. Dice, un taco de billar golpea una bola con una fuerza media de 80 newtons durante un tiempo de 12 milisegundos. Si la masa de la bola es 200 gramos, ¿cuál será su velocidad? Entonces tengo que mi velocidad es F por delta de T igual a mv por F menos mv0, que serían los 80 newtons por 0.12 segundos, porque son 12 milisegundos. Es igual a 0.2 kilogramos por Vf menos 0. Entonces queda que mi velocidad es 4.80. Ahora, problema 9.11. El palo de golf del problema 9.10 está en contacto con una pelota durante 1.5 metros sobre segundo. Déjenme ver ese dato, ¿verdad? Sí, está en contacto con la pelota durante 1.5 metros sobre segundo. Espérenme. Es milisegundos aquí. Durante 1.5 milisegundos. ¿Cuáles son los componentes horizontal y vertical de la fuerza promedio sobre la pelota? Ok, pues tengo que... Bueno, aquí necesito tratar los impulsos y momentos horizontales y los verticales por separado. Y pues, por ejemplo, el compañero que hizo el problema anterior le pedí los datos. Mi P0 es igual a 0, mi PF es igual a 1.99 kilogramos metro sobre segundo. Mi PDFY es igual a 1.15 kilogramos por metro sobre segundo. Entonces mi f de x delta t es igual a pfx menos p0x, que es igual a 1.99 kilogramos por metro sobre segundo. Y mi fx es igual a 1.99 kilogramos por metro sobre segundo sobre 0.0015 segundos, que es el contacto. Ese es el contacto. Entonces me queda que mi f de x o mi componente horizontal de la fuerza que actúa sobre la pelota promedio, es promedio mi componente horizontal o fuerza promedio sobre la pelota en X, en horizontal, es 1330 newtons, y en vertical me queda que mi F de X por el delta de T es igual a P por F de X menos P0 de X, que es igual a 1.15 kilogramos metros sobre segundo. Entonces mi FY es igual a 1.15 kilogramos metros sobre segundo sobre 0.0015 segundos. Acá tengo mi PDF de como les digo, les pedí los datos a los otros compañeros. Entonces me queda que mi fuerza promedio vertical es de 700, y mi fuerza promedio vertical, que actúa sobre la pelota, me queda de 767 newtons. Bueno, eso ha sido todo. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Daniel Martínez Jiménez, de la materia dinámica. Soy del tercer grado, grupo D. Bueno, la masa del camión del juguete de la figura 9.8 es del triple de la masa del cochecito y están unidos en su parte trasera por una cuerda y un resorte comprimido. Cuando el resorte se rompe, el cochecito se mueve a la izquierda a 6 metros sobre segundo. ¿Cuál es la velocidad impartida del camión? La cantidad de movimiento es cero antes y después.
0 más 0 es igual a la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2. La velocidad total es igual a menos masa del coche más la velocidad del coche sobre la masa total, que esto es igual a menos masa por menos 6 metros sobre segundo entre 3 metros. La velocidad total es igual a 2 metros sobre segundo a la derecha. Un niño que pesa 20 kilogramos está en un carrito. Cuando el niño salta hacia adelante a 2 metros sobre segundo, el carrito es lanzado hacia atrás a 12 metros sobre segundo. ¿Cuál es la masa del carrito? La masa es 0 es igual a la masa 1 sobre la velocidad 1 sobre la masa 2 por la velocidad 2. La masa 1 es igual a menos la masa 2 por la velocidad 2 sobre la velocidad 1, que esto es igual a menos 20 kilogramos por menos 2 metros sobre segundo sobre menos 12 metros sobre segundo, y la masa es igual a menos 3.3 kilogramos. Cuando un cohete de 60 gramos estalla, un trozo de 45 gramos es lanzado a la izquierda y el otro a la derecha, con una velocidad de 40 metros sobre segundo. ¿Cuál es la velocidad del trozo de 45 gramos? Los dos trozos se suman 60 gramos. Esto es M1 más M2, que son las masas, y esto da 60 gramos. Entonces, la masa 1 es igual a 45 gramos y la masa 2 es igual a 15 gramos. 0 es igual a la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2, y la velocidad 1, ahí está la fórmula, y esto da a menos 15 grados por 40 metros sobre segundo sobre 45 gramos. Esto da un total de menos 13.3 metros sobre segundo, que viene siendo la velocidad del trozo. Una bola de boliche de 6 kilogramos choca contra un bolo de 1.8 kilogramos. Este se mueve hacia adelante a 3 metros sobre segundo y la pelota reduce su velocidad a 1.6 metros sobre segundos. ¿Cuál era la velocidad inicial de la bola de boliche? La masa del boliche y la velocidad del boliche más 0 es igual a la masa del boliche por la velocidad del boliche más la masa del pino por la velocidad del pino. Es igual a 6 kilogramos por la velocidad del boliche, que es igual a 6 kilogramos por 1.6 metros sobre segundo, más 1.8 kilogramos por 3 metros sobre segundo. Esto es igual a 9.6 metros sobre segundos más 5.4 metros sobre segundos, y da un total de 2.5 metros sobre segundo. Esto se resta. Una piedra de 200 gramos se mueve hacia el sur a 10 metros sobre segundo y golpea un bloque de 3 kilogramos que inicialmente estaba en reposo. Si los dos se mantienen en movimiento, si los dos se mantienen juntos después del choque, ¿cuál será su velocidad común? Y B, ¿qué cantidad de energía se perdió en el choque? La masa R más la velocidad R más la masa B por la velocidad B es igual a la masa R más la masa B, y es la velocidad del choque. 0.2 kilogramos por 10 metros sobre segundos más 0 es igual a 0.2 kilogramos más 3 kilogramos, que es la velocidad del choque. Esto es igual a 2 metros sobre segundo, que es igual a 3.2 la velocidad del choque,
y esto da 0.625 metros sobre segundo. Y luego es 1/2 por la masa R por velocidad R al cuadrado más 0 es igual a la masa R más la masa B por la velocidad al cuadrado, que esto es 1/2 por 0.2 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto al final va a dar una total pérdida de 9.38 joules. Un camión de 200 kilogramos que viaja a 10 metros sobre segundo choca contra un automóvil de 1200 kilogramos que inicialmente está en reposo. ¿Cuál es la velocidad común después del choque si ambos se mantienen juntos? ¿Y cuál es la pérdida en términos de energía cinética? La masa 1 más la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2, que es igual a la masa 1 más la masa 2, la velocidad del choque. Y esto es 200 kilogramos por 10 metros sobre segundo más 0, que es igual a 200 kilogramos más 1200 kilogramos por la velocidad del choque. Esto da 20.000 metros sobre segundo, que es igual a 3200 la velocidad del coche. Y la velocidad del coche es igual a 6.2 metros por segundo, sobre segundo. Y da una total pérdida de 37.500 joules. Un objeto de 20 gramos que se mueve hacia la izquierda a 8 metros sobre segundo choca de frente con un objeto de 10 gramos que se desplaza hacia la derecha a 5 metros sobre segundo. ¿Cuál es la sobre segundo? Es negativo porque va hacia la izquierda. Más 10 gramos por 5 metros sobre segundo. En esta primera ecuación nos da 160. Del techo por una cuerda larga, una bola de acero de 500 gramos lanzada horizontalmente se incrusta en la barra, provocando que las dos masas suban a una altura de 20 centímetros. Halle la velocidad a la cual se incrusta. Velocidad 1 más masa 2, velocidad 2 igual a masa 1, velocidad 1 más masa 2 igual a velocidad 2. Pero bueno, aquí lo que tenemos que la velocidad 1 y la 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 es igual a masa 1 más masa 2 igual a velocidad. Entonces la energía potencial D sería masa 1 más masa por gravedad y altura. Entonces la energía potencial D sería, sustituyendo valores, 0.5 más 2 kilos, que serían siendo los por 9.81, que es la gravedad, por 0.2, que viene siendo la altura. Y aquí sustituyendo con los valores nos daría que sería 4.9 joules. Entonces, para sacar la velocidad cuadrada de 2 por 4.9 entre 2.5 nos da una velocidad de 100.97 metros sobre segundo. Y entonces aquí sustituyendo valores, para sacar la velocidad sería 2.5 entre 0.5 por 197, nos vendría dando la velocidad 1. Siguiente ejercicio: una bala de 9 gramos está incrustada en un péndulo balístico de 2.0 kilogramos. ¿Cuál fue la velocidad inicial de la bala si ambas masas combinadas se elevan hasta la altura de 9 centímetros? Más 2.0, que vendría siendo la siguiente: 0.9 más 2 kilos por 12.48. Y si una bola de acero se deja caer desde una altura de 7 metros, ¿hasta qué altura rebotará? Bueno, sabemos que el coeficiente de un bloque de 300 gramos que se mueve hacia el norte a 50 centímetros por segundo choca contra un bloque de 200 gramos que se desplaza a 100 metros sobre segundo. Centímetros sobre segundo. Si el choque fue completamente inelástico, ¿cuál es la velocidad común de los bloques en cuanto empiezan a desplazarse juntos? ¿Cuál es la pérdida de la energía? Bueno, aquí tenemos que la masa 1 es de 300 gramos, velocidad de 50 centímetros sobre segundo, y la masa 2 es de 200 gramos, de 100 gramos, de
70 centímetros sobre segundo. Y para sacar la pérdida de la energía tendríamos que un medio 9.37, el problema 9.37. Una fuerza promedio de 4000 newton que actúa sobre un trozo de metal de 400 gramos que estaba en reposo provoca que el trozo de metal se mueva del reposo a una velocidad de 30 metros sobre segundo. ¿Cuál fue el tiempo de contacto en lo que se refiere a esta fuerza? La fuerza de incremento del T, que es de tiempo, eso es igual a la masa por la velocidad final y menos la masa por la velocidad inicial, eso es igual a 0.4 kilogramos por 30 metros sobre segundo menos 0. El 0.4 kilogramos porque pasamos los 400 gramos a kilogramos, que es en el sistema en el cual vamos a trabajar. Y pues como el metal estaba en reposo, entonces la velocidad inicial es 0. Y entonces realizando las operaciones tenemos que 4000 newton por incremento de T por el tiempo. Eso es igual a 12 kilogramos. Kilogramos masa sobre segundo. Y el tiempo pues es 3 metros segundos. Y pues ese sería el resultado. Problema 9.39. Un bloque de 10 kilogramos que descansa sobre una superficie horizontal es golpeada por un proyectil balístico de 20 gramos que se mueve a 200 metros sobre segundo. La bala atraviesa totalmente el bloque y sale de él a una velocidad de 10 metros sobre segundo. ¿Cuál es la velocidad del bloque? Masa 1, velocidad 1 más 0. Y esto es igual a la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2. Y tenemos que la masa 1 como es de 20 gramos, lo pasamos a kilogramos, entonces nos queda 0.02 kilogramos. Y realizando aquí la operación nos queda que la masa 1 es de 0.02 kilogramos por 200 metros sobre segundo, que es la velocidad. Y esto es igual a 0.02 kilogramos por los 10 metros, que es la velocidad con la que la bala atraviesa, y más 10 kilogramos por la velocidad 2. Y ya tenemos que la velocidad 2 es igual a 0.380 o 0.4 para aproximarnos más, pues, metros sobre segundo. Y este sería el resultado. Esa sería la velocidad del bloque. Problema 9.41. Un cuerpo de 60 gramos que se mueve hacia la derecha con una velocidad inicial de 100 centímetros sobre segundo choca a un cuerpo de 150 gramos que se movía hacia la izquierda 30 centímetros sobre segundo. El coeficiente de restitución es de 0.8. ¿Cuáles son las velocidades de ambos después del impacto? Para calcularlo tenemos que la masa 1 y la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2 es igual a masa 1 sobre la velocidad 2 más velocidad 2 masa 2 más velocidad 2. Y ya tenemos aquí que la masa 1 es de 60 gramos y la masa 2 es de 150 gramos y la velocidad 1 es de 100 centímetros sobre segundo y la velocidad 2 tenemos que es de menos 30 centímetros sobre segundo. Multiplicamos los 60 gramos por los 100 centímetros sobre segundo más 150 gramos por menos 30 centímetros sobre segundo. Esto es igual a 60 gramos, que es la velocidad 1 más por la velocidad 1, más 150 gramos por la velocidad 2. Y ya se divide cada término entre 60 gramos y simplificamos.
velocidad 1 más 2.5 por velocidad 2. Esto es igual a 25 centímetros sobre segundo. Velocidad 2 menos velocidad 1. Tenemos que por velocidad 1 menos velocidad 2. Velocidad 2 menos velocidad 1. Esto es igual a 0.8. La E es el coeficiente de restitución, que es de 0.8 multiplicado por la velocidad 1, que es de 100 centímetros sobre segundo, menos la velocidad 2, que es de menos 30 centímetros sobre segundo, y la velocidad 2 menos velocidad 1. Esto es igual a 104 centímetros sobre segundo. Y ya resolviendo para velocidad 1, velocidad 1 es igual a velocidad 2 menos 104 centímetros sobre segundo. Ahora sustituyendo para la velocidad 2, la velocidad 2 menos los 104 centímetros sobre segundo, más 2.5, esto es velocidad 2 igual a 25 centímetros sobre segundo. Y ya tenemos que la velocidad 2 es igual a 36.9 centímetros sobre segundos a la derecha. Y tenemos que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2 menos 104 centímetros sobre segundo. Esto es igual a 39, que es la velocidad 2. 36.9 centímetros sobre segundo menos los 104 centímetros sobre segundo. Y tenemos aquí que la velocidad 1 es igual a menos 67.1 centímetros a la izquierda. Y este serían los resultados de la 9.41. Ejemplo 9.42 dice: el bloque de la figura 9.10 pesa 1.5 kilogramos. ¿A qué altura se elevará dicho bloque si es golpeado por un proyectil de 40 gramos y que se incrusta en él con una velocidad inicial de 80 metros sobre segundo? Conservación. Para eso vamos a usar la conservación de movimiento, que es masa 1 por velocidad 1 más 0 en este caso, igual a la masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por la velocidad 2. Esto es igual a 0.04 kilogramos por 80 metros sobre segundo. Esto es igual a 0.04 kilogramos más 1.5 kilogramos por la velocidad inicial común. La velocidad inicial común es de 2.08 metros sobre segundo. Y ahora necesitamos encontrar la altura usando la conservación de la energía y la velocidad inicial común. 1 medio por masa 1 más masa 2, velocidad inicial común de 2 igual a masa 1 por más masa 2, gravedad por altura. Las masas se van a tener que dividir entonces para encontrar la altura. Y tenemos que dividir la velocidad 2 por la velocidad inicial común, que es de 2.08 metros sobre segundo, esto elevado al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad, que es en este caso es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y realizando esta división y multiplicaciones tenemos que la altura es de 0.220 metros, pero lo tenemos que pasar a centímetros y ya la altura nos queda en 22.0 centímetros. Ejemplo 9.43. Un vagón desenganchado de un ferrocarril se desplaza hacia el norte a 10 metros sobre segundo y golpea dos vagones idénticos enganchados entre sí que inicialmente se movían hacia el sur a 2 metros sobre segundo. Si los tres vagones quedan enganchados después de la colisión, ¿cuál será su velocidad común? Para calcular la velocidad común tenemos que la masa 1 es igual a la masa 2 es igual a la masa 3. Masa es igual a masa. Tenemos que la velocidad 1 es igual a 10 metros sobre segundo. La velocidad 2 es igual a la velocidad 3. Esto es igual a menos 2 metros sobre segundo. Velocidad 1 igual a velocidad 2 igual a velocidad 3 igual a velocidad común. Y utilizaremos conservación de movimiento, que es masa por velocidad 1 más masa
por velocidad 2 más velocidad 3. Esto es igual a 3 por masa por velocidad común. Las masas divididas se dividen, ¿no? Entonces nos queda 10 metros sobre segundo menos 2 metros sobre segundo menos 2 metros sobre segundo. Esto es igual a 3 veces la velocidad común. Y tenemos que velocidad común es de 2 metros sobre segundo al norte. Y este sería el resultado del problema. Ejemplo 9.45. Un bat golpea una pelota de 400 gramos que se movía horizontalmente hacia la izquierda a 20 metros sobre segundo. La pelota sale despedida por el bat con una velocidad de 60 metros sobre segundo con un ángulo de 30 grados, ¿no? Con respecto a la horizontal, ¿cuáles son los componentes horizontales y verticales del impulso impartido a la pelota? Primero tenemos que encontrar la componente de la velocidad. Velocidad 1 en la componente X, eso es igual a menos 20 metros sobre segundo. Y la velocidad 1 en la componente Y es igual a 0. Tenemos que velocidad 2 del componente X, eso es igual a la multiplicación de 60 coseno de 30 grados. Ahí parece como 300, pero es 30 grados. Hubo un error ahí. Un error de dedo. Y esto es igual a 52.02 metros sobre segundo. Tenemos que la velocidad 2 en Y, eso es igual a 60 por seno de 30 grados. Igual ahí también un pequeño error. Eso es igual a 30 metros sobre segundo. Y la fuerza en X es... Fuerza en el componente X. Incremento en T, que es tiempo. Eso es igual a Joule. Tenemos que eso es igual a masa por velocidad 2 en el componente X menos masa por la velocidad 1 en componente X. Joule en X, eso es igual a 0.4 kilogramos por 52.0 metros sobre segundo menos 4.0 kilogramos por menos 20 metros sobre segundo. Tenemos que la JX es igual a 28.8 newton sobre segundo. Newton segundo, perdón. Fuerza en Y tenemos que es el incremento en T, eso es igual a J, que es Joule, igual a masa por velocidad 2 en la componente Y, menos masa por la velocidad 1 en componente Y, eso es igual, JY en el componente Y, eso es igual a 0.4 kilogramos por 30 metros sobre segundo menos 0. Y tenemos que JY es igual a 12.0 newton sobre segundo. Y ese sería el resultado sería uno de los resultados, porque también tenemos que el resultado en el componente en la fuerza X es 28.8 newton sobre segundo, y en la fuerza Y en el componente Y es de 12.0 newton sobre segundo. Bueno, pues primero que nada, muy buenas noches. Mi nombre es Víctor Alfonso Sández Castro. Soy integrante del equipo de los dinámicos de la materia dinámica, grupo tercero D. Bueno, pues yo les voy a exponer unos ejercicios que vienen a continuación. Bueno, pues empecemos con el primer ejercicio, el 947, que dice que el carrito A tiene una masa de 300 gramos y se desplaza en una pista neumática sin fricción a 1.4 metros sobre segundo cuando golpea al carrito B, que estaba en reposo. El choque es completamente elástico y la velocidad del carrito de 300 gramos se reduce a 0.620 metros sobre segundo después del choque. ¿Cuál era la masa del otro carrito y cuál fue su velocidad después del choque? Bueno, esas son las incógnitas que tenemos. ¿Cuál era la masa del otro carrito y cuál es la velocidad después del choque? Bueno, pues primero tenemos que
tenemos la conservación de la cantidad de movimiento. Esta es la fórmula, que es masa 1 es igual a 300 gramos, y la velocidad adquirida 1 es igual a 1.4 metros sobre segundo, y la velocidad 1 es igual a 0.620 metros sobre segundo. Entonces aquí esta es la fórmula de la conservación de la cantidad de movimiento, que es masa 1 por velocidad adquirida 1 más 0, que es igual a masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2. Entonces sustituyendo valores nos quedan 300 gramos por 1.4 metros sobre segundo es igual a 300 gramos por 0.620 metros sobre segundo más la masa 2 por el volumen 2. Entonces masa 2 por volumen 2 es igual a 234 gramos metros sobre segundo. Y la colisión elástica es igual a velocidad 2 menos velocidad 1 igual a la velocidad adquirida 1 menos la velocidad adquirida 2, que es igual a 1.4 metros sobre segundo menos 0. Entonces la velocidad 2 es igual a velocidad 1 más 1.4 metros sobre segundo es igual a 0.620 metros sobre segundo más 1.4 metros sobre segundo. Entonces la velocidad 2, que es la velocidad del segundo carrito, entonces es igual a 2.0 metros sobre segundo. Esta es la velocidad después del choque, o sea, la velocidad 2. Y para la masa del otro carrito, masa 2 por volumen 2 es igual a 234 gramos metros segundo. Entonces la masa 2 es igual a 234 gramos metros sobre segundo entre 2.0 metros sobre segundo. Y entonces la masa del carrito 2 es igual a 116 gramos. Y así como se sacan las dos incógnitas, aquí tenemos los resultados. La masa del otro carrito y el volumen después del choque. Entonces seguimos con el siguiente ejercicio, que es el 949. Este dice: suponga que el choque del problema 948 fue completamente elástico. ¿Cuál es la velocidad de cada una de las masas después del choque? Ok, pues nuestra incógnita nos pregunta cuál es la velocidad de cada una de las masas después del choque. Entonces, para esto, la elástica es masa 1 por velocidad adquirida 1 más 0 es igual a masa 1 por volumen 1 más masa 2 por volumen 2 y velocidad 2 menos velocidad 1 es igual a la velocidad adquirida 1 menos la velocidad adquirida 2. Entonces, sustituyendo valores, tenemos 1 kilogramo por 15 metros sobre segundo igual a 1 kilogramo por la velocidad 1 más 2 kilogramos por la velocidad 2. Esto es igual a velocidad 1 más 2 por velocidad 2. Esto es igual a 15 metros sobre segundo, y la velocidad 1 es igual a 15 metros sobre segundo menos 2 por velocidad 2. Entonces velocidad 2 menos velocidad 1 es igual a la velocidad adquirida 1 menos la velocidad adquirida 2. Esto es igual a 15 metros sobre segundo menos 0, y velocidad 2 es igual a 15 metros sobre segundo más velocidad 1. Entonces la velocidad 2 es igual a 15 metros sobre segundo más 15 metros sobre segundo menos 2 por velocidad 2. Esto de velocidad 2 es igual a 10 metros sobre segundo, y velocidad 1 es igual a 15 metros sobre segundo menos 2 por 10 metros sobre segundo es igual a menos 5 metros sobre segundo. Entonces tenemos que la velocidad 1 es igual a
menos 5 metros sobre segundo, que aquí tenemos el resultado de dónde salió, y velocidad 2 es igual a 10 metros sobre segundo. Y con esto se concluye el segundo ejercicio, el 9.49. Entonces proseguimos con el siguiente. El ejercicio, creo que se movió. Aquí está. El ejercicio 9.51 nos dice que en el problema 9.50 suponga que el choque es completamente elástico. Nos pregunta cuáles son las velocidades después del choque. Ok, entonces para esto aquí tenemos la fórmula de la conservación de la cantidad de movimiento, que es masa 1 por velocidad adquirida 1 más masa 2 por la velocidad adquirida 2 es igual a masa 1 por volumen 1 más masa 2 por volumen 2, por velocidad 2, perdón. Entonces la masa 1 es igual a 2 kilogramos, masa 2 es igual a 6 kilogramos, la velocidad adquirida 1 es igual a 2 metros sobre segundo, la velocidad adquirida 2 es igual a menos 4 metros sobre segundo. Entonces sustituimos valores, 2 kilogramos por 2 metros sobre segundo más 6 kilogramos por menos 4 metros sobre segundo es igual a 2 kilogramos por velocidad 1 más 6 kilogramos por velocidad 2. Entonces dividiendo cada término para 2 kilogramos nos queda velocidad 1 más 3 por velocidad 2 es igual a menos 10 metros sobre segundo. Y la energía es igual a 1. Entonces velocidad 2 menos velocidad 1 es igual a la velocidad adquirida 1 menos velocidad adquirida 2. Esto es igual a 2 metros sobre segundo menos 4 metros sobre segundo. Velocidad 2 menos velocidad 1 es igual a 6 metros sobre segundo. Entonces sustituyendo velocidad 2 es igual a velocidad 1 más 6 metros sobre segundo. En la ecuación anterior resuelva para velocidad 1. Entonces velocidad 1 más 3 por velocidad 1 más 6 metros sobre segundo es igual a menos 10 metros sobre segundo. Y velocidad 2 menos 7.0 metros sobre segundo es igual a 6 metros sobre segundo. Entonces nos queda que la velocidad 1 es igual a menos 7 metros sobre segundo y la velocidad 2 es igual a menos 1 metro sobre segundo. Con esto concluimos el ejercicio 9.51. Estas son las velocidades después del choque. Ok, entonces continuamos con el siguiente ejercicio, que es el 9.52. Este nos dice que un astronauta que sale de una cápsula en órbita utiliza un revólver para controlar su movimiento. Con todo su equipo, el astronauta pesa 200 libras en la Tierra. Si el revólver dispara las balas de 0.05 libras a 2700 pies sobre segundo y el astronauta ha disparado 10 tiros, ¿cuál es la velocidad final de dicho astronauta? Compara la energía cinética final de las 10 balas con la del astronauta y por qué es tan considerable la diferencia. Ok, entonces nos pide sacar cuál es la velocidad de dicho astronauta y por qué es tan considerable la diferencia de la energía cinética final de las 10 balas con la del astronauta. Bueno, entonces tenemos 0 más 0 es igual a la velocidad angular por velocidad del ángulo más velocidad angular b por velocidad b. Entonces la velocidad en el ángulo es igual a menos velocidad angular b por velocidad b entre la velocidad angular. Entonces sustituyendo valores nos queda menos 0.05 libras por 2700 pies sobre segundo entre 200 libras. Entonces la velocidad es igual a menos 0.675 pies sobre segundo. Entonces cada disparo cambia en VA por menos 0.675 metros sobre segundo.
Entonces la velocidad final es igual a 10 por 0.675 metros sobre segundo, y nos queda el resultado que la velocidad final es menos 6.75 pies sobre segundo. Entonces necesitamos las masas. La masa en B es igual a 0.05 libras entre 32 pies sobre segundo al cuadrado. Esto es igual a 0.00156 slugs. Y masa B es igual a 200 libras entre 32 pies sobre segundo. Esto es igual a 0.25 slugs. Entonces la energía cinética KB es igual a 10 por un medio de masa por velocidad B elevado al cuadrado. Entonces esto es igual a 5 por 0.00156 slugs por 2700 pies sobre segundo al cuadrado. Entonces la energía cinética de KB es igual a 56.950 pies por libras. Pies libras. Y la energía cinética de K es igual a un medio por masa A por velocidad elevado al cuadrado. Es igual a un medio por 6.25 slugs por 6.75 pies sobre segundo, esto elevado al cuadrado. Entonces la energía cinética de K es igual a 142 pies por libras. Pies libras. Entonces aquí tenemos los resultados. La velocidad final es esta, menos 6.75 pies sobre segundo. Y la comparación de la energía cinética de las 10 balas con la del astronauta. Aquí tenemos los resultados de la energía cinética en KB y energía cinética en KA. Entonces la energía cinética de las balas es mucho mayor debido a que al encontrar la energía cinética debe tratar con el cuadrado de la velocidad domina. Esta es la energía cinética de la bala y esta es la energía cinética del astronauta. Ok. Entonces continuamos con el siguiente ejercicio, que es el 9.54. Esto nos dice que una bala de 20 gramos que se mueve a 200 metros sobre segundo golpea un bloque de madera de 10 kilogramos, lo atraviesa por completo y sale del otro lado con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Entonces nos pregunta cuál era la velocidad del bloque después del impacto y cuánta energía se perdió. Bueno, pues aquí tenemos el diagrama de la bala de 20 gramos que se mueve a 200 metros sobre segundo y golpea este bloque de madera de 10 kilogramos, lo atraviesa por completo y sale del otro lado como se muestra aquí, con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Entonces nos pregunta cuál era la velocidad del bloque después del impacto y cuánta energía se perdió. Ok, entonces pues tenemos la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento, que es masa 1 por velocidad adquirida 1 más 0 igual a masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2. Entonces sustituyendo los valores tenemos 0.020 kilogramos por 200 metros sobre segundo es igual a 0.20 kilogramos por 10 metros sobre segundo más 10 kilogramos por velocidad 2. Entonces velocidad 2 es igual a 0.380 metros sobre segundo. Y la conservación de la energía es igual a un medio de masa 1 por velocidad adquirida 1 elevado al cuadrado más 0 es igual a un medio por masa 1 más masa 2 por velocidad en c elevado al cuadrado más pérdida. Entonces sustituyendo valores nos queda un medio por 0.02 kilogramos por 200 metros sobre segundo elevado al cuadrado es igual a un medio por 10.02 kilogramos por 0.38 metros sobre segundo más la pérdida. Entonces la pérdida queda como el resultado de la pérdida es 399 joules. Aquí, y pues así aquí tenemos
del resultado la velocidad del bloque después del impacto y cuánta energía se perdió. Bueno, con eso concluimos este ejercicio en la 54 y procedemos con el último ejercicio, el 958. Bueno, este nos dice que una bala de 8 gramos es disparada en dirección horizontal contra dos bloques que descansan sobre una superficie sin fricción. El primer bloque tiene una masa de 1 kilogramo y el segundo de 2 kilogramos. La bala atraviesa el primer bloque y se aloja dentro del segundo. Nos dice que después de esos choques, el bloque de 1 kilogramo se mueve a una velocidad de 1 metro sobre segundo y el bloque de 2 kilogramos se mueve a 2 metros sobre segundo. Entonces nos pregunta cuál es la velocidad de la bala antes y después de salir del primer bloque. Pues aquí tenemos los dos diagramas de la bala de 8 gramos que es disparada en dirección horizontal contra los dos bloques que se miran aquí. El primer bloque tiene una masa de 1 kilogramo y el segundo de 2 kilogramos. La bala atraviesa el primer bloque, como se muestra aquí, y se aloja dentro del segundo. O sea, queda en el segundo bloque. Y después del choque, el bloque de 1 kilogramo se mueve a una velocidad de 1 metro sobre segundo. Y el otro bloque de 2 kilogramos se mueve a 2 metros sobre segundo. Entonces, ¿cuál es la velocidad de la bala antes y después de salir del primer bloque? Que es lo que vamos a calcular a continuación. Bueno, tenemos el momento al inicio, el momento total al final, que es 0.08 kilogramos por velocidad 1. Esto es igual a 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo más 2.008 kilogramos por 2 metros sobre segundo. Y entonces la velocidad 1 tenemos 627 metros sobre segundo. Para encontrar la velocidad emergente de la masa de 1 kilogramo, aplique la conservación solamente al primer bloque. Entonces tenemos 0.008 kilogramos por 627 metros sobre segundo es igual a 0.008 kilogramos por la velocidad emergente más 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo. Y tenemos el resultado que la velocidad emergente es igual a 502 metros sobre segundo. Y entonces pues así encontramos las velocidades de la bala. Antes, aquí es la velocidad antes del impacto de la bala y después de salir del primer bloque. Es la velocidad emergente. Entonces con eso puedo por concluido mi exposición de los ejercicios, de estos 6 ejercicios. Espero haya sido de su agrado y de su comprensión y me despido. Muchas gracias.